ya está el Frente Amplio a través de su presidente, Fernando Pereira, planteando que es hora de que el gobierno se haga cargo, que ya no se puede seguir culpando a los 15 años del Frente Amplio, ni a la pandemia, ni ahora tampoco a la guerra en Rusia y Ucrania, que en realidad este es un país que tiene carestía, ¿tá? Carestía. Por otro lado, el gobierno plantea que ante la suba de precios, que viene de tiempo atrás, que después la pandemia, que también en Europa, y que va a tomar medidas, ninguna de ellas incluye, al menos por ahora, congelamiento de precios, eso ya fijación de precios, ya lo advirtieron. No sé cuáles serán las dos medidas que se podrán tomar ante esta situación que evidentemente genera que nuestros bolsillos sean cada vez más cortos, ¿no? Porque los precios están subiendo, no suben así los salarios. Pero bueno, acá tenemos los dos extremos, ¿no? Una mirada global que ubica al Uruguay dentro de un mapa internacional con un montón de desafíos que han pasado sin duda por la pandemia, que pasan ahora por la guerra en Rusia. Y desde acá tenemos una oposición que pareciera estar simplemente apuntando a la gestión de un gobierno. Ustedes, me gustaría saber cómo lo ven. Si hay camino en el medio, si puede haber medias verdades de ambos lados. Repasemos la crónica primero. En el Frente Amplio sostienen que el aumento de precios y de los combustibles no es por la guerra, sino por el gobierno. Es el gobierno de las excusas. Pero antes de la guerra ya la inflación estaba por encima del 8%. Es decir, que los precios subían muy por encima de lo que subían los salarios. El gobierno evalúa mecanismos para frenar el aumento de precios. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca advirtió algunos efectos de la guerra en precios internacionales que repercuten en el mercado local. El Ministerio de Economía estudia algunas medidas. Cuando algunas materias primas, como el trigo, aumenta de precio, hay toda una cadena de productos derivados del trigo que aumentan. Puede haber aumento también en la carne a nivel internacional. Entonces estamos buscando mecanismos para, sin perjudicar al sector productivo, que está haciendo un esfuerzo, que genera puestos de trabajo, la gran mayoría en el interior, estamos buscando la manera para que el consumidor final no vea alterado fuertemente los precios. El presidente del Frente Amplio afirmó que no alcanza con detener el aumento de precios, sino que es necesario bajarlos. La gente va al almacén y encuentra los huevos el doble, el azúcar el aceite a 120 pesos, la carne picada a 400 pesos. Los frigoríficos tienen récord de ganancias, pero el pueblo uruguayo, la gente que vive del trabajo y la jubilación, no puede acceder a la carne. Llegó el momento de decir, hay carestía en el Uruguay. Y hay carestía porque no se tuvo una política adecuada de precios, porque se tuvo una subestimación sobre los efectos que iba a tener el Uruguay los precios altos de los commodities y sobre todo porque hay un huracán de cola que está favoreciendo a algunos uruguayos que concentraron 3.000 millones de dólares en bancos uruguayos y en el exterior y otras decenas de miles se tuvieron que alimentar en ollas populares. Entonces, las dos miradas están en los extremos, ¿no? Hay una que adjudica las penurias, digamos, o las carencias a situaciones externas, como desde el estado en que dejó el Frente Amplio al país, a la pandemia, a la guerra en Ucrania. Y desde el otro lado, ninguna de esas explicaciones es válida, gobierno, hacete cargo y menos excusas. ¿Qué opinan? A ver, Pablo. El gobierno tiene que hacerse cargo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, las explicaciones que da Pereira, que lo veo, estamos en campaña, ¿no? Estamos en plena campaña política y asumió hace poco la presidencia. ¿Hay carestía o no en el Uruguay? No, no existe, no hay carestía, es un disparate. ¿No hay carestía para quién? Porque hay gente que la está pasando mal, o sea... Pero la carestía es una palabra muy fuerte, que es una escasez de alimentos en el Uruguay y demás, es una palabra muy fuerte. Sí, claramente se ha visto un incremento de precios, y eso es verdad, pero son verdades a medias, pero se ha visto un incremento de precios en la carne. Uno va al supermercado, sabe porque lo que vale. A ver, alguien dice por acá, mira, yo pregunto, ¿cuándo fue barato este país? Hace rato tenemos el país más caro. Sí, es verdad. Pero también nunca... es verdad que hubo aumento de precios de la canasta. Estamos hablando de la canasta básica, de leche, harina ahora el lunes. Pero a ver, vamos a entendernos, porque está bien. ¿Hay aumento de precios? Sí.
Siempre existieron. Hay aumento de precios. Ahora, hay que decir las razones por qué hay aumento de precios. Porque yo creo que Fernando Pereira es una persona extremadamente inteligente, conoce de política internacional muchísimo más que yo. Ahora bien, lo que no dice Fernando Pereira es que los 85% de la producción de carne de este país se exporta. Lo que no dice Fernando Pereira es que los productores, que está bien, son productores privados, eligen a quién les venden y el mercado asiático en este momento está pagando y pagando muy bien por la carne. Por lo cual el productor privado va y le vende a quien le pague más. Eso existió toda la vida. Lo que no dice Fernando Pereira cuando habla de los famosos huevos, estos que subieron y no sé qué cosa más, es que por un factor climático que todos conocimos murieron cientos de miles de gallinas. Y es por eso que hay una escasez de huevos, oferta y demanda, que no lo dice. Sí subieron, pero esa es la razón por qué subieron. Pero lo han explicado los propios productores, no es que yo lo diga. Entonces, no hay que decir verdades a medias. Los precios subieron, pero hay que decir por qué subieron. No se le puede achacar al gobierno que hubo un problema climático y se murieron las gallinas, o que el mercado asiático paga muchísimo por la carne, o que la guerra entre Ucrania y Rusia, que tienen un 30% de producción del trigo, fue provocada por Uruguay y entonces ahora nos escasean las materias primas y ahora el lunes va a subir un 8% la harina. No es culpa del gobierno uruguayo todas estas características que dio la suba de precios. ¿Que tiene que actuar el gobierno? Por supuesto que tiene que actuar. Pero la verdad es que hay que decirlas completas. Una de las formas que va a actuar está en contacto con productores paraguayos que casualmente no pudieron vender carne a Rusia, es un 30% de su producción, y tiene un stock que puede ser un 25% más barato de lo que está acá, y se está pensando con productores privados una importación para que de esa forma accedamos a este producto bastante más barato. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar eso, como tiene que pasar con otros tantos productos que están encarecidos y hay que importarlos y sale más barato importarlos. Lo que pasa es que la política del gobierno del Frente Amplio, que representa a Pereira, siempre es la producción nacional. Y cuando se apuesta a la producción nacional tiene ese doble discurso. La producción nacional hay que cuidarla. La producción nacional en determinados productos es imposible de cuidar porque es carísima. Es igual que los combustibles. Porque no me va a negar Fernando Pereira que el barril de petróleo estaba a un determinado precio y hoy subió casi $20. Eso es culpa del gobierno, pero vamos a cuidar la producción nacional. Ahora, cuando se habla de que la refinería da pérdida, de que el Portland da pérdida y demás, no decimos vamos a cerrar ANCAP, importarlo, así vale más barato el combustible. No, cuidamos la producción nacional, pero después salimos a decir que es todo mucho más caro. Vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, Alfredo. No hay carestía, pero hay ánimos caldeados. No, caldeados, digo. No, pero qué vehemencia, querido. ¿Vos pensás que sí hay carestía? Yo creo que estamos en una situación económica complicada, ¿no? Los precios están subiendo, no así los salarios, ¿tá? Han subido por debajo de la inflación y la inflación está hoy afectando a productos de canasta básica. Si el whisky etiqueta negra sube, esos son algunos que se ven preocupados, pero si sube el pan, la leche y la carne, se le complica a toda la población, sobre todo a los que tienen ingresos fijos y que han sido disminuidos en el último tiempo porque no ha habido aumento salarial. ¿Cómo encaramos el tema? Porque la realidad es, los commodities suben, también sube el petróleo. ¿Tá? El petróleo sabemos que sube a nivel mundial, ya estaba a 130 creo ayer, no sé cuánto estará hoy, ¿tá? Y puede seguir, si la guerra continúa, capaz que sigue subiendo. Y el petróleo, que a nosotros no lo tenemos, va a aumentar la nafta, los combustibles y por lo tanto va a encarecer un montón los costos. Pero los commodities también... La gran mayoría de lo que exporta Uruguay son commodities y que, paradoja, suben. Hoy el trigo estaba a $400 la tonelada. Está a niveles altísimos comparados con lo que ha sido históricamente. La soja al igual, la carne también ha subido. Es decir, estamos hoy teniendo aquellos productores nacionales que son productores de commodities, se han visto muy beneficiados con el aumento de los costos, ¿tá? De los costos de los precios de los productos que ellos hacen. Por supuesto que tienen que usar insumos también, pero creo que en la balanza lo que les da es más de lo que pierden por pagar los insumos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Fijación de precios se ha demostrado de que no es eficaz. Históricamente no ha sido eficaz, porque obviamente produce a que se entra a acumular y hay, empieza a haber faltantes de alimentos porque la gente no los larga, ¿tá? Y esa cuestión voluntaria que el gobierno dice, las experiencias anteriores han sido que suben primero y después lo fijan. ¿Tá? O sea que es un verso. A mí me parece que acá lo que hay que hacer es subsidiar algunos productos básicos. La canasta básica de alimentos hay que subsidiarla. Entonces, acá hablar de retracciones es una mala palabra. Es como que es una cosa de Kirchner y Cristina y esas cosas pseudo comunistas que hacen en otros lados. Acá hay gente que está ganando mucha guita,
¿tá? Mucha guita. A pesar de que le pueden subir los insumos de los fertilizantes y el combustible y todo, pero han ganado mucha guita. Los productores de carne están ganando mucha plata. Los productores hoy de commodities como la soja y el trigo también. Bueno, señores, los 3.000 millones de dólares que habló Pereira no surgieron de doña María y don José que ganan la jubilación o el sueldo. ¿Tá? Vos no tenés $500 000 de dólares en el banco, Pablo, imagino. No sé, capaz que vos sí. Bueno, yo no lo tengo. Pero en definitiva, me parece que la gente hoy está sufriendo esto y el gobierno debería apostar a subsidiar productos básicos. ¿Cómo? Pidiendo aporte a aquellos que tienen ganancias elevadas porque los commodities han subido en el mundo, ¿no? ¿Coincidís? Coincido en lo que señaló Pablo. ¿Qué parte? Pues señaló muchas cosas. No, íntegramente la postura. Los criollos de Junco. Cada vez está terrible. Yo creo que acá se está hablando sobre un supuesto... A ver, esto es clarísimo, que tenemos un problema. Todos vamos al supermercado, sabemos cómo están los precios, sabemos que esto es insostenible para una parte muy importante de nuestro país. Y obviamente, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hacerse cargo. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde pero pará, Alfredo, te leo las declaraciones. Que yo ahí es donde discrepo con la oportunidad en la que señala esto Fernando Pereira y la animosidad con la que lo hace. 27 de marzo se llama. Porque yo estoy totalmente... Exacto. Esto es 27 de marzo y me parece muy jodido hablar en los términos en los que habla cuando vos tenés una situación en la que el presidente de la República te dice que se está laburando en esto, que en esta semana van a salir las medidas. Yo estoy de acuerdo con la ineficacia de fijar los precios, que de hecho el presidente dijo que era una medida que no se iba a tomar. Pero a ver, tenemos que ser conscientes de que en esto se está trabajando y el primero que sabe el problema que tienen los uruguayos es el presidente de la República. Bueno, me parece muy injusto que se hable de excusas cuando en realidad es la realidad que todos vimos, que todos vemos y que todos vivimos. No son excusas. Porque si tú pusieras una excusa, no te estarías haciendo cargo. La pandemia. Hay que explicar. La guerra en Rusia. ¿Son excusas o son razones entendibles? Yo creo que hay una suma de factores, ¿no? Por un lado, hay factores estructurales. El alto costo de los combustibles en Uruguay no es una situación de este tiempo exclusivamente, es una situación estructural. La dependencia de las materias primas y que, bueno, cuando se vende mucho para afuera, los que menos tienen en Uruguay lo terminan pagando porque a los otros les va muy bien o porque al país en general le va muy bien, pero circunstancialmente esta no es la primera vez que la gente no puede comprar carne porque la carne se vende muy bien afuera. Allí tenés situaciones que son estructurales de la economía de Uruguay, pero también tenés algunos elementos de la coyuntura. Entonces, cuando vos hablás de lo que está pasando hoy, yo voy a 3 semanas atrás y podemos hacer el análisis de lo que fue la conferencia de la ministra de Economía con todas las cifras del año pasado, y hay cosas que no cambiaron por la guerra. Cuando vos tenés que la ministra de Economía no habló de la inflación, no le llames carestía si no querés, pero de inflación le tenés que llamar. Cuando no habla de la inflación, está reconociendo de algún modo que hay un problema, ¿no? Lo evade, dice, bueno, es un tema del Banco Central. Y allí recuerdo que en el programa el otro día hablamos de qué estaba pasando. Y de hecho algunos compañeros lo reconocían. El gobierno, en un contexto de pandemia, priorizó la cantidad del empleo frente a la recuperación salarial. Y cuando el presidente hablaba en la Asamblea General el 2 de marzo, dijo, estaremos viendo el inicio de un proceso de recuperación salarial. No garantizó que eso se iba a dar. Es más, aquí en Telemundo, bueno, se comprometió para que esto se diera al final del periodo, pero nada indicaba que esto fuese a pasar este año. ¿Qué pasa? La situación de Ucrania y de Rusia se suma a esto, pero no es el único elemento. Cuando hablábamos de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, lo que iba a pasar entre Rusia y Ucrania no estaba en los planes de nadie, porque entre otras cosas lo subestimamos creo que un poco todos y decíamos, bueno, se van a arreglar, va a pasar algo, no van a llegar a este punto. Ni una pandemia la situación, bueno, pero por eso te digo, la pandemia que se priorizó, fuentes de trabajo, el ahorro en determinadas áreas, cuando la ministra habla de ahorrar esos 400 millones, bueno, muchos cuestionaron, bueno, pero ¿por qué eso no se volcó al mercado? Para que justamente la economía doméstica pudiera tener un poquito más de espalda. En ese contexto, con esa opción, cae esta cuestión que tiene que ver con la coyuntura de la guerra, pero no es lo único. Los combustibles subieron casi un 20%,
antes de la situación de la guerra. Entonces, me parece que la guerra como excusa sola no va. Hay una opción. La guerra no es Pero para el otro. ¿quién pone las excusas? ¿El gobierno pone las excusas o la oposición ve excusas? El gobierno Son cosas distintas, ¿no? pone los argumentos. Yo quiero medidas concretas. Yo, ¿no? te estoy diciendo El cómo yo 28, lo analizo. ¿qué va a pasar? Porque los aumentos de precios que estamos viendo ahora son hoy y el 28, después del referéndum, para sacar el referéndum de la Troya, porque si no, todo es culpa del referéndum. No, el 28, los precios que están hoy seguramente van a estar igual y va a seguir siendo caro. Porque si el pan sube 8% el lunes, ¿tá? O el pan y todo lo relacionado, ¿no? Sí, la harina. El 28, que después del referéndum, gane o pierda, no me importa, va a estar los precios igual. Y la gente igual va a tener problemas económicos. Entonces, ¿qué medidas va a aplicar el gobierno para subsidiar o ayudar a determinada gente que tiene hoy problemas con la canasta básica? La estamos esperando. Futurología no podemos. Lo que vos no podés salir a decir. Estamos 16 días, no me hablé de Lo qué que vos no podés futurología. salir a decir es ¿Qué? que en Uruguay hay carestía, cuando eso la verdad es algo bastante grave de decir. ¿No? Vamos a estar de Pero acuerdo. la carestía no es solo la falta de producto. Yo La llevo, carestía también es que vos yo vayas llevo al lo que supermercado dice y no los puedas Verónica comprar, aunque de que estén existe ahí. una inflación que está un poquito más arriba de lo previsto. Y está bien. Esa yo la llevo. Y Más al mismo arriba de lo tiempo previsto bajaron. con salarios Y los que salarios bajaron. bajaron. Esa yo la llevo. ¿La llevas también Pero esa? no. Sí, también la llevo. Ah, está. Porque es una política económica que decidió esta administración. Mayor empleo y menor salario para una reactivación. No hay relación. Yo no soy economista, no sé si tendrá o no resultado. Habrá que verlo. Y si no tiene resultado, en las elecciones próximas la gente va a decir, ustedes se equivocaron y esa no fue la política económica. Aguanten 3 años con... No se preocupen Pero lo que dentro no de puede 3 salir a años decir es un son... bromeo. lo que no Ahora podés- es el problema. no, lo que no puede salir a decir son verdades a medias. Porque lo que estás haciendo es campaña política y creando una sensación que en realidad no es la que existe, no es real. Pablo, hoy Echarle la culpa vas a al los gobierno porque los almacenes... huevos valen 240 pesos es una locura. Vas a los almacenes del barrio y hoy te están vendiendo la hierba suelta, el azúcar suelto. Pero no- Es decir, no solamente. ¿por qué es eso? Porque la gente no puede ya comprar un kilo. Evidentemente, problemas Alfredo, en determinados sectores estoy de existen. acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo Yo no vivo en un plato volador. Lo que exigimos Estoy de es acuerdo. que el gobierno Pero- haga algo con respecto a eso. Ok, ¿Está? bueno, Pero que haga algo. Ponete podés- las pilas. Pero no podés adelantarte a decir algo cuando en realidad esta situación coyuntural tiene una semana, 15 días. Vamos a entendernos. Entonces, no podés salir a adelantarte de esta ¿cuál quiere forma. No, pero La ahí, guerra. a ver, hay un tema. Es verdad Porque que la la pérdida de coyuntura salario de la tiene guerra 15 días. tiene 15 días, un poquito más. Pero digamos, pero ya venía el alza de petróleo con las decisiones. Bueno, pero ahora se disparó. Claro. Ya Ahora se venía el disparó. alza de ciertos Pero productos. aparte Ya me venía la hablan- inflación. me hablan- ¿no? O sea, Me hablan del aumento del combustible, 25% del aumento del combustible, cuando el Frente Amplio lo aumentaba una vez por año. Por ¿Sí? favor. Pero no Y 25%. dejó un agujero de 800 Pero no millones de dólares 25%. porque no lo aumentó No lo que mezclen, tenía que no tiene nada que ver una cosa ¿De con dónde otra. creen que salió esa plata? ¿De un árbol No que tiene tenía nada que ver una en el cosa Banco con otra. Central de dólares? Ah. Esa plata la pagamos todos. No me hablen más del aumento del combustible cuando dejaron un agujero gigantesco. Por favor, porque aumentaron mal y encima se quedaron cortos. Los 800 millones Por sirven favor, para no me todo. hables más del aumento del combustible. Sirve para todo. Dios por mío. casualidad, ¿tu cédula termina en 3? No. No, porque había una buena noticia. Hay una buena noticia para las cédulas que terminan en 3. En marzo te podés asociar por FONASA a la española. Digo porque te estaba por dar como un ataque. No sé. Claro, No, pero lo te que viene pasa es en que- cualquier momento. Pero Mira. le dan con el aumento del combustible, le dan con el aumento del combustible. Asociarse a La Española no tiene costo. Si te asocias